Ya, esta era la pregunta uno que les dejamos en el eh, Instagram. Y dice, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico común mediante el cual la hiperglicemia determina daño en las complicaciones microangiopáticas? La respuesta correcta, como les debe haber aparecido, es la D, la generación de estrés oxidativo. ¿Ya? Y em, eso está en los apuntes, en el fondo, y se destaca en esta diapositiva, que les muestra que tanto la hiperglicemia como el aumento de los ácidos grasos libres en la sangre genera daño y lo hace fundamentalmente por estrés oxidativo. Y esto se fundamenta en que la hiperglicemia va a dar lugar a mecanismos que van a producir y van a activar distintas vías metabólicas que muchas en su conjunto van a hacer que se produzcan especies reactivas de oxígeno, lo que va a aumentar el daño por hiperglicemia, ¿ya? Entonces es un círculo vicioso. Y eso se los voy a mostrar más adelante. Pero lo importante es que el estrés oxidativo va a dar lugar a que se desencadenen todo el resto de, en el fondo, los mecanismos fisiopatológicos por cual se dañan los capilares y por el cual se producen las complicaciones microangiopáticas. Entonces, las cinco más importantes se ilustran acá en esta diapositiva y son el cambio de la expresión de sustancias vasoactivas, y en esas vamos a tener fundamentalmente la angiotensina y el óxido nítrico, los cambios en los factores de crecimiento, que siempre va a ser un mecanismo fisiopatológico común en el daño microangiopático, que fundamentalmente está dado por un aumento de la expresión del factor vascular endotelial de crecimiento, aumento de los mediadores inflamatorios, un efecto, o sea, perdón, aumento de factores que promueven el efecto, o sea, la trombosis por sobre la fibrinolisis, que dentro de ello el más importante, el que destaca el inhibidor del activador de la plasmina, o del plasminógeno, y modificaciones extracelular o de la matriz extracelular. Y dentro de eso los responsables son tanto la expresión de TGF-beta, que va a inducir fibrosis en los tejidos, el aumento de la angiotensina 2, que va a hacer un poco lo mismo, aumentar la secreción de matriz celular y fibrosis, y el daño directo por los AGEs, ¿ya? Que son la glicosilación enzimática de proteínas de la matriz extracelular. Entonces, estos cinco mecanismos promueven de la generación de estrés oxidativo. Y si nosotros nos ponemos a buscar el estrés oxidativo, los distintos mecanismos, ¿cierto? Porque aquí tenemos distintas vías, el mecanismo de daño por AGE, la vía del poliol, nosotros podemos encontrarlo encerrado en un círculo ahí, como se ve en la diapositiva, por ejemplo, en la ruta del mecanismo por AGE, porque se activan los receptores de daño eh, activados por estos productos de glicosilación enzimática que van a producir activación de factores de transcripción que van a cambiar el perfil de citoquinas de los macrófagos, ¿ya? Pero lo importante es encontrar que en el fondo en todos los mecanismos se detecta. Aquí el estrés oxidativo está representado por una disminución del glutatión reducido, que en el fondo va a disminuir la capacidad de respuesta de la célula que tiene frente a las especies reactivas de oxígeno. En el mecanismo de la PKC está el aumento de la expresión del NADPH oxidasa, que va a disminuir el NADPH y por eso va a favorecer que sea más fácil. Pedro, disculpa por eh, interrumpirte. Por el chat dice que no está la pantalla completa puesta. No sé si arriba en tu opción dice cambiar de pantalla. Ahí ven. Ahí sí se ve completa. Ya, perfecto. Ya, entonces, como les decía, el estrés oxidativo lo podemos buscar en los distintos mecanismos de daño de la hiperglicemia, los cuatro mecanismos de daño eh, clásicos por hiperglicemia, y por ejemplo en la vía del PKC va a estar representado por el aumento de la NADPH oxidasa, ¿ya? Que va a aumentar el daño por estrés oxidativo. Y lo más importante es que el estrés oxidativo forma parte del mecanismo unificado por el cual estas cuatro vías clásicas de daño por hiperglicemia se unifican, ¿ya? Y tiene que ver con que el aumento del metabolismo de la glucosa va a dar lugar a que se sature la cadena transportadora de electrones y hay un aumento de la producción de anión superóxido, lo que va a dar lugar a la disminución, o sea, a la inhibición de esta enzima clave que va a detener la vía glicolítica y va a producir un aumento en el fondo de los mediadores o sea, de los intermediarios de la glucosa, que van a dar lugar a, en el fondo, son sustratos para que aumenten
y se produzcan las distintas vías metabólicas por el cual se van a producir los daños por hiperglicemia. Entonces, este esquema que yo les subí em, muestra un poco lo mismo, en el fondo. Si nosotros buscamos aquí, está el estrés oxidativo, que tiene muchas flechas, a las cuales, o sea, muchas flechas llegan a él, en el fondo. E inhibe esta enzima clave y va a detener en el fondo la vía glicolítica y se van a acumular estos productos. ¿Ya? Y a partir de ellos vamos a encontrar las cuatro vías principales por el cual se produce el mecanismo, o sea, daño por hiperglicemia, que son las que están encerradas en el círculo amarillo. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes se pueden guiar. Y como ya les mostré la primera diapositiva, encerrada en un círculo morado vamos a tener los 5 fenómenos principales, que son los cambios de las sustancias vasoactivas, ahí representado por la disminución de la actividad de la óxido nítrico sintasa, el aumento del factor vascular endotelial, el aumento del estado proinflamatorio, aumento del PAI, que favorece en el fondo los fenómenos trombóticos, y el TGF-beta y la alteración de la interacción de la matriz extracelular con las integrinas de las células epiteliales, que va a producir en el fondo cambios en la matriz extracelular. ¿Ya? Eso es básicamente lo que tienen que saber, que en el fondo son estos 5 mecanismos los más importantes, los que generan finalmente el daño a los vasos endoteliales. Y estos además, por distintas vías van a producir estrés oxidativo, lo que va a producir aumento, o sea, de tensión de la vía glicolítica, aumento de esto, y así un círculo vicioso, ¿ya? Y por eso es que el estrés oxidativo potencia el daño por hiperglicemia, ¿ya? Eso, no sé si tiene alguna duda de esa parte. ¿No? Ya. Sigamos. Ya. La pregunta 2 decía, ¿es incorrecto que la nefropatía diabética? La respuesta correcta era que es un predictor temprano de neuropatía diabética, porque se ha visto que la nefropatía diabética está relacionada eh, con la retinopatía diabética, no con la neuropatía diabética, ¿ya? Se produce glomerulosclerosis por un fenómeno secundario, el depósito de proteína en el espacio subendotelial, eso es correcto, porque no parte de unos mecanismos fisiopatológicos que vamos a ver. La proteinuria es un buen predictor clínico de la de la progresión de la enfermedad, eso también es correcto, que mientras más proteinuria, más daño tubular, y de esa forma van a haber más pérdida de nefrones y así. El bloqueo de la acción de la angiotensina 2 disminuye la microalbuminuria y la progresión de la enfermedad renal crónica, cierto por lo mismo, ¿ya? Porque disminuye, como disminuye la proteinuria, o sea, la angiotensina 2 va a disminuir la proteinuria porque va a evitar la hiperfiltración glomerular y por ende va a disminuir la proteinuria y de esa manera vamos a disminuir la pérdida de nefrones, ¿ya? Y la pregunta 3, que es un caso clínico que yo traté de hacer, no sé si me resultó tan bien, porque no respondieron lo que yo quería que respondieran. Y dice, paciente de sexo masculino de 37 años, Oye, diagnosticado con diabetes... ¿Mm? aquí, ¿te acuerdas que te pregunté por el chat lo del caso clínico? Yo puse el caso clínico antes de la pregunta 2, como tú me habías dicho, no lo puse antes de la pregunta 3. Entonces quizás por eso no respondieron correctamente. Puede ser. Bueno, ya, entiendo, ya. Ya, entonces por eso, ya, bueno, voy a leer el caso clínico. Diagnosticado con diabetes mellitus 1 hace 17 años. En tratamiento con esquema basal bolo de insulina. En control crónico habitual se encuentra una presión arterial de 110,70, hemoglobina y glicosilada de 7, una orina completa sin hallazgos, creatinina y BUN normales, y una relación albuminuria-creatininuria de 220 miligramos de albuminuria por gramo de creatininuria, ¿ya? Y lo normal es menor a 30. Entonces, esto está en rango que se considera microalbuminuria. Entonces, esta pregunta iba orientada a que ustedes pudieran ver en qué etapa de la nefropatía diabética estaba este paciente. Y igual hay una pista porque yo le pongo que con respecto a la incipiente nefropatía diabética, es correcto afirmar que muchos respondieron la A, y me imagino que
está correcto en el contexto de que no les hubiesen dado el caso clínico, ¿ya? Pero dice producto de la resistencia insulínica de la vía metabólica, ¿ya? Eso no es así en este caso, porque si bien es cierto, los povocitos necesitan de la estimulación de esta vía para evitar entrar en apoptosis, en el fondo, para mantener su ciclo celular. Este es un paciente con diabetes mellitus 1, y los pacientes con diabetes mellitus 1, como sabemos, el principal mecanismo no es la insulinoresistencia, sino es la insulinopenia, ¿ya? Entonces, estos povocitos van a morir porque no hay insulina, no porque hay resistencia a insulina de la vía metabólica, ¿ya? Y la respuesta era, que muy pocos pusieron, era presenta un aumento de umbral renal de la glucosa, y eso lo vamos a ver porque uno de los mecanismos iniciales es el aumento de la expresión del canal SGLT2, que reabsorbe glucosa y le va a dar mayor capacidad al riñón para evitar la glucosuria a rangos más elevados, en el fondo, de glicemia. Un componente de la hiperfiltración que presenta este paciente sea una presión arterial elevada sistémica. No, porque este paciente es normotenso, ¿ya? Y presenta una pérdida significativa de nefrones, lo cual se demuestra en sus exámenes. Lo que quería yo es que fueran a buscar si esto es una nefropatía en el fondo incipiente. Pausa. Hola, Pato, ¿ya tienes permitido grabar por si acaso? Gracias, Pedro Pablo. Ahí Francisco ya le puso grabar. Gracias. En el fondo está asociada a los mismos fenómenos de síndrome metabólico, y es normal encontrar en el fondo un paciente con diabetes mellitus 2 y con hipertensión arterial, y la hipertensión arterial va a favorecer la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que esto es algo cíclico, y que la enfermedad renal crónica va a producir hipertensión arterial. Y eso es lo que pasa con los diabéticos tipo 1, ¿ya? Porque normalmente no se presentan con hipertensión arterial al inicio de la nefropatía diabética, sino que la van a desarrollar cuando la nefropatía diabética ya está instalada. Y en ese momento en que va a ser un factor de progresión importante. Entonces, la nefropatía diabética, una forma fácil de describirla es mediante estos cuatro, en el fondo, fenómenos, ¿ya? Que son los cambios hemodinámicos, compromiso del diafragma de filtración, que sabemos que es muy importante, la glomerulosclerosis y la fibrosis tubulointersticial. Los cambios hemodinámicos son los cambios iniciales y que van a determinar el daño inicial al glómerulo, ¿ya? Lo que ocurre es que, como ya he mencionado, es que ocurre hiperfiltración glomerular, que se da principalmente por un aumento de la presión intraglomerular. Y esto se va a producir tanto por vasodilatación aferente como por vasoconstricción eferente. La vasoconstricción eferente es fundamentalmente por el aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona que se da intrarrenal. Ya es muy importante que se acuerden que es una activación del eje intrarrenal y que está dado principalmente por los mecanismos que yo les mostré en la diapositiva número 1 de esta diapositiva, que en el fondo la hiperglicemia es capaz indirectamente y a través del estrés oxidativo y a través de la modificación post-traduccional de proteína por glicosilación enzimática, de producir cambio de la expresión génica, ¿ya? Y eso va a generar un aumento de la actividad de la angiotensina y la prorenina, que van a vasocontraer esta arteriola eferente, ¿cierto? Y además, existe un fenómeno que es producto de que la diabetes predominan las hormonas contrarregulatorias. Estas van a generar su efecto vasodilatando la arteriola aferente, y también hay un efecto con el péptido natriurético, ¿ya? Se supone que el aumento del péptido natriurético en las etapas iniciales de la nefropatía diabética se debe a una leve expansión del extracelular que produce la hiperglicemia. Y además, las hormonas contrarregulatorias, van a estar provocando que se aumente este canal, ¿ya? Porque en el fondo el objetivo de estas hormonas es aumentar
la glicemia, y uno de los 8 mecanismos por el cual se produce hiperglicemia en la diabetes es por el aumento del umbral renal de glucosa, dado por el aumento de la capacidad de transporte de glucosa a nivel tubular. Y adicionalmente, va a haber un tercer componente que aumenta la presión, que aumenta la filtración. ¿Y qué va a hacer? Que acuérdense que cuando en dos membranas separadas tengo un aumento de la presión oscótica por un aumento de proteínas, las proteínas van a traer agua, ¿cierto? Y eso es lo que va a pasar inicialmente en la diabetes mellitus, porque como va a haber una disfunción endotelial de los capilares glomerulares, va a empezar a depositarse en forma subendotelial proteínas, ¿ya? Que van a aumentar la presión oscótica del espacio de Bowman y van a producir, van a favorecer la salida de agua de los capilares glomerulares hacia el espacio glomerular y van a aumentar el filtrado. ¿Ya? Y todo eso va a dar lugar, o sea, va a ir dando lugar a cambios de la matriz extracelular y va a generar daño mecánico en el glomérulo. Y eso es lo que podemos observar y conocemos como glomerulosclerosis. Algunos de los fenómenos se van a dar concomitantes a los fenómenos de cambio hemodinámicos y algunos van a ser consecuencia de ellos. La glomerulosclerosis se va a dar principalmente por el aumento de la permeabilidad capilar a proteínas plasmáticas, ¿ya? Y eso es lo que eso es un fenómeno en el fondo primario que tiene que ver con el daño que produce en el fondo la hiperglicemia a los capilares endoteliales. Este va a estar dado principalmente, como habíamos visto, por el aumento del factor de crecimiento vascular endotelial. Y también, es lo que va a dar paso a la acumulación de estas proteínas en el espacio subendotelial. Y también se va a producir por un aumento de la secreción de matriz extracelular, ¿ya? Que eso está dado por los cambios de la expresión génica que aumentan la expresión de TGF-beta, ¿ya? Que es un estimulador de la producción de tejido conectivo. Y aquí tenemos otros elementos que van a ser la expansión del mesangio, que más tarde va a producir la oclusión de capilares, y cuando tengamos oclusión de capilares vamos a tener pérdida de nefrones, en el fondo, porque si ocluimos los capilares glomerulares, no vamos a tener quien haga la filtración glomerular, y los cambios a nivel de la membrana basal, que ya veremos, la pérdida de los podocitos. ¿Ya? Y como dice esta flechita, todos estos cambios van a dar lugar a la proteinuria. ¿Y por qué se produce la proteinuria? Porque en el fondo hay un compromiso del diafragma de filtración, y el diafragma de filtración tiene muchos componentes. Como ya vimos, uno de los principales mecanismos por el cual se afecta este diafragma de filtración por la hiperfiltración, por aumento de la presión hidrostática glomerular, y por el aumento de la permeabilidad endotelial, ¿cierto? Pero también se va a producir porque también hay otros componentes del diafragma de filtración, y uno de ellos es la membrana basal, tanto de los povocitos como del endotelio. Y estos van a sufrir modificaciones posttraduccionales producto de estos elementos que son la glicosilación enzimática de las proteínas de la membrana basal, que van a producir una alteración de la función de estas proteínas, ¿ya? Y también hay un componente povocitario, porque estas son las células de sostén, y que se encargan sobre todo de mantener la selectividad de la carga de los solutos que pasan a través de esta membrana. Y como sabemos, las proteínas son solutos que son normalmente cargados negativamente. Si perdemos esta pérdida de selectividad, eso va a favorecer la proteinuria. Y la pérdida de los povocitos se va a dar por la falta de estimulación de la insulina, ¿ya? Y la falta de estimulación de insulina va a ser específica de esta vía, que es la vía metabólica, ¿ya? A diferencia de otras células, para la mantención y para no caer en la apoptosis, necesita de la activación de esta vía y no de la vía necesariamente mitótica de la insulina. Ya no confundirse. Esta es la vía metabólica, ¿ya? Y inicialmente en diabetes mellitus 2 se va a dar porque esta es la vía que presenta insulina resistencia. Entonces, si esta vía presenta insulina resistencia, no se va a poder estimular esta vía y los povocitos van a entrar en apoptosis y en disfunción. Y en diabetes mellitus 1 vamos a tener insulinopenia. Y también hay una disfunción povocitaria que está dada principalmente directamente por la
por la toxicidad de la glucosa a estas células. ¿Ya? Y el rol de la angiotensina siempre es algo muy importante. ¿Por qué? Porque determina, uno, porque es muy preguntable, y dos, porque determina tanto cambios en todas las etapas, ¿ya? El principal efecto de la angiotensina y el principal efecto por el cual nosotros tratamos de inhibir el efecto de la angiotensina cuando sospechamos que hay una nefropatía diabética incipiente es que, como ya les dije, se aumenta la expresión de la prorrenina y del angiotensinógeno y de la actividad de la enzima convertidora intrarrenal. Entonces hay una activación del eje intrarrenal que va a producir la hipertensión glomerular y la hiperfiltración inicial, ¿ya? Pero también la angiotensina 2 va a tener efecto en promover la inflamación a través de NF-kappa beta y la síntesis de este factor de transcripción que va a producir tanto en el glomérulo como en los túbulos, va a favorecer la fibrosis. Y muy importante, como siempre, tenemos al aumento de la NADPH oxidasa, que va a promover el daño por estrés oxidativo, ¿ya? Que va a ser el mecanismo que unifica al daño en todo el organismo de los vasos pequeños, es decir, los capilares que se produce por hiperglicemia. Entonces, ¿cómo se produce porque hasta el momento hemos visto cómo, en el fondo, cómo progresa esto a nivel de un nefrón individual. La proteinuria va a ser el principal gatillador de la alteración tubular, porque las proteínas a nivel tubular van a dar lugar a fibrosis tubulointersticial y a la pérdida de los túbulos. Y cuando tengamos pérdida de los túbulos, también vamos a tener pérdida de nefrones, ¿ya? En cualquier lugar que se nos tapen los tubos, si es que es en el fondo en los capilares glomerulares o en los tubos donde se realiza la reabsorción y el manejo de los solutos, si es que se pierden estos, se tapan por fibrosis y en el fondo se atrofian, vamos a perder los nefrones, ¿ya? ¿Y qué va a pasar si es que mientras menos nefrones tenga, menos nefrones van a poder hacerse cargo del flujo sanguíneo renal que está entrando en el fondo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los nefrones restantes van a tratar de, en el fondo, hacerse cargo de la función que ya no cumplen los nefrones muertos, y de esa manera van a tener que filtrar más que antes. Entonces se va a producir en los nefrones remanentes una hiperfiltración de nefrón remanente, y en cada nefrón va a haber aumento de la filtración. Y eso, como sabemos, es perjudicial para el nefrón. Y a medida que vaya avanzando la enfermedad renal crónica, la velocidad de filtración glomerular a nivel global va a disminuir. Y eso va a producir que el riñón sea menos capacitado para manejar la volemia, que se va a producir hipertensión arterial, ¿ya? Y esta hipertensión arterial va a impactar negativamente sobre la presión intraglomerular de los nefrones que quedan, y así van a ir dañándose progresivamente hasta que queden muy pocos nefrones o mueran todos los nefrones, ¿ya? Y así es como se produce la progresión de la enfermedad renal. Ya, pregunta 4. Con respecto a la patogenia de la retinopatía diabética, ¿es correcto afirmar que A. Presenta un comportamiento distinto a las otras complicaciones microangiopáticas ante el tratamiento insulínico? B. El tratamiento insulínico evita la progresión a la etapa proliferativa. C. La primera fase es dependiente de la necrosis del pericito. D. Mantener una menor HbA1c es perjudicial ya que aumenta su incidencia. Acá, de acuerdo a lo que veo en el Instagram, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta porque era la respuesta A, pero gran parte de ustedes también puso la alternativa B. Entonces ahora vamos a revisar por qué es la A y por qué las otras no corresponden. Quise juntar las dos preguntas como para explicar todo retinopatía de una vez y así como después juntos ir a volver a responder estas preguntas y explicar las correctas, ¿ya? Esta en verdad era súper difícil, como que uno por lo general no se memoriza estas cosas, pero yo la puse como específicamente para que logremos darle como
un sentido a todas estas etapas y se nos haga como mucho más fácil aprenderlas. Como que ya no necesitemos memoria para entenderlas. A grandes rasgos, pregunta sobre cuál es la correcta secuencia de los sucesos que ocurren en una retinopatía diabética. ¿Ya? Había múltiples alternativas, como que traté de hacer la mayor cantidad de secuencias posibles, pero la correcta era la D. Y la mayoría puso D, ¿sí? Y también pusieron harto B. O sea, está claro que los microneurismas es el daño inicial que se produce en esta secuencia, y que luego vienen las microhemorragias, pero después como que no sabemos bien qué pasa. También lo vamos a revisar explicando la retinopatía. Ya, así como a grandes rasgos, la retinopatía diabética, tenemos que saber que es la principal causa de pérdida de visión en menores de 60 años. Es muy importante saber que el 95% de los diabéticos mellitus 1 y el 60% de los diabéticos mellitus 2 a los 20 años desde el diagnóstico tienen retinopatía diabética. Pero al ser mayor la cantidad de diabéticos tipo 2 a nivel mundial, hay más gente que tiene retinopatía diabética que tiene diabetes tipo 2. No sé si se explica, se entiende eso. Al igual que la nefropatía, esta también es potenciada por ciertas enfermedades concomitantes como la hipertensión arterial, la dislipidemia y la hipercoagulabilidad. Este tipo de enfermedad es muy como fácil de diagnóstico porque solamente requiere un fondo de ojo, y además el fondo de ojo nos permite saber en qué etapa de la enfermedad estamos y así saber la gravedad en la que nos encontramos en el cuadro. Y pese a lo que uno creería, en el caso de la retinopatía diabética, el tratamiento intensivo inicial con insulina empeora la evolución de esta enfermedad. Eso igual lo vamos a explicar más adelante. Ya, estos primeros son como los pasos que habíamos preguntado en la pregunta 5, y esta es la idea que les quiero dar como de secuencia para que traten de entender un poco por qué ocurren y por qué son en ese orden. Ya, de partida, los pericitos que había mencionado antes son células contráctiles que rodean nuestros vasos, ¿ya? Y estos permiten darle soporte a todo nuestro sistema vascular, en el fondo. Cuando estos pericitos sufren isquemia, se debilitan y no logran cumplir de forma adecuada su función, ¿ya? En la retinopatía diabética, en la primera fase, estos pericitos sufren isquemia. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve? Son microneurismas, que es como una evaginación o un globito hacia afuera de nuestros vasos, y que se puede observar fácilmente como en las imágenes que voy a mostrar después. Luego, como tenemos paredes debilitadas y tenemos este globito, este aneurisma se rompe, y como lo que adentro está el lumen del vaso, se produce una microhemorragia, ¿ya? Los exudados serios se ven más adelante, porque además de la alteración de la estructura de los vasos, tenemos alteración de la permeabilidad de estos vasos, que va como al progreso de la enfermedad también se afecta la permeabilidad. Y esta permeabilidad permite la salida de estas lipoproteínas que al fondo de ojo se ven de una manera característica muy amarillenta. Después se prosigue, y además de esta alteración de la permeabilidad, se produce hialinosis por engrosamiento de las membranas basales de los vasos. O sea, estas se ponen más duras, pierden su elasticidad. Y finalmente, ya cuando como que las paredes de nuestros vasos están en el peor estado que podrían estar, se ven estos exudados algodonosos, que en el fondo de ojo se ven blancos e irregulares, con forma de algodón, por eso se dicen algodonosos, y esta ya empieza a marcar la etapa proliferativa, que es la segunda etapa que vamos a ver. Y esto ya es como un indicador de isquemia propiamente tal en la retina. Dale, Pedro. Ya, entonces tenemos estas dos fases, la fase no proliferativa y la fase proliferativa. En la fase no proliferativa están todas las etapas que mencionamos anteriormente, excepto la proliferación de vasos. Esta es característica de la proliferativa, por eso se llama fase proliferativa. Entonces, en la fase no proliferativa es típico encontrarnos con amaurosis por edema de la mácula. Amaurosis es ceguera por edema de la mácula debido a que esta se encuentra llena de líquido, ¿ya? No sé si todos tienen claro bien lo que es la mácula, pero es esta parte de la retina, como la parte central de la retina, que es muy importante para la huesa visual. Está llena de células fotosensibles de los bastones y los conos,
y en verdad es clave para todo lo que es movimiento y visualización de detalle, ¿ya? Y como dato, el edema macular es la principal causa de ceguera en diabéticos de tipo 2. No así en los diabéticos de tipo 1, que es el desprendimiento de retina. Ahí igual lo vamos a aclarar. En la primera fase también tenemos esto que les mencioné antes, que los pericitos se mueren por esta isquemia, y además por esta isquemia también ocurre una disfunción endotelial, también en parte por la misma muerte de los pericitos. Cuando yo les menciono la isquemia en este caso, es producto de la misma microangiopatía, como que no se irrigan bien y se quedan con falta de oxígeno, entonces se produce isquemia. También la isquemia de la retina induce factores proangiogénicos, que son los que vamos a ver en la figura más adelante, y todo esto, potenciado por la hiperglicemia, la hormona de crecimiento y la insulina, estos factores proangiogénicos estimulan a que pasemos a esta fase proliferativa, que es la fase de proliferación de los vasos del ojo. Entonces se proliferan nuevos vasos retinianos de forma desordenada. El problema es que estos vasos no nos sirven mucho porque son muy susceptibles a ruptura y además tampoco cumplen de forma adecuada su función. Entonces ahí empezamos a ver todo esto que es hemorragia. Esta proliferación y hemorragia puede ocurrir tanto en el humor vítreo, produciendo una hemorragia vítrea, en la retina, y en el iris. Cuando el iris se llena de vasos se llama rubiosis iridis, y cuando estos vasos obstruyen el sistema de drenaje en el iris, se produce el glaucoma neovascular por acumulación de presión debido a la cantidad de líquido. En el caso de la retina, las hemorragias es como un ciclo, como que hay hemorragia, luego fibrosis, hay hemorragia, luego fibrosis. Entonces, se ve como fibrosis finalmente de la retina en algunas circunstancias que por tracción produce que ésta se desprenda. Entonces ahí también tenemos el desprendimiento de retina. Ya cuando estamos en la fase proliferativa, obviamente, como estamos en una etapa avanzada, tenemos peor pronóstico, y esto es lo clave que tenía la pregunta 4, que al final la insulina en sus etapas iniciales, cuando la implementamos como un tratamiento, produce la expresión de factores de angiogénesis. Entonces, al final, se vendría siendo perjudicial, porque en un inicio empieza a ayudar a pasar esta fase proliferativa. Eso hay que mantener claro que es en un inicio, porque tardíamente a un paciente diabético se le hace control de la hiperglicemia, se le ayuda en la dieta, entonces como en conjunto todo el tratamiento ayuda finalmente a disminuir como la gravedad de los cuadros de retinopatía, pero en un inicio la insulina es perjudicial. Dale, Pedro. Perdón. Gracias. Ya, pues esto es lo que les decía. Acá vemos una retina normal en un fondo de ojo y una retinopatía diabética. Esto no se lo tienen que saber de memoria, yo se los puse así como para que tengan una imagen de lo que estamos hablando. A la derecha se ven estas hemorragias, abajo se ven estos aneurismas, que son como estos globitos en las arterias, en los vasos, perdón. Se ve este crecimiento normal de los vasos sanguíneos y además dijimos que estos eran muy susceptibles a ser rotos. Y abajo vemos exudados duros, que vendrían siendo estos exudados serios, que se ven de color amarillo, y las manchas de lana de algodón, que bueno, no se ven tan blancas en esta foto, pero se entiende que son irregulares. Y eso les identifica de estos exudados duros o serios. Dale. Ya, acá otra foto, en verdad es más de lo mismo, pero por si no quedaba claro en la foto del fondo de ojo anterior, acá está de nuevo el microaneurisma, la rotura, esta hialinosis de la pared y el aumento de la permeabilidad formando los exudados serios. Dale. Ya, las lesiones clásicas de la primera fase, de la no proliferativa, son las que, perdón, de la proliferativa, la segunda fase, son a partir de que proliferan los vasos, ¿verdad? Y estas se caracterizan por la isquemia retiniana y la proliferación de vasos. Sin embargo, la fase no proliferativa, la primera, también tiene un poco de isquemia retiniana, como que ahí comienza toda esta isquemia de la retina. Bueno, como mencionamos anteriormente, esta isquemia aumentan los factores proangiogénicos, además de en conjunto con la hiperglicemia y la hormona de crecimiento e insulina, estimulan todos estos factores, y estos factores estimulan la proliferación de los vasos sanguíneos como aberrantes, podríamos decir. Y ya les expliqué las enfermedades como relacionadas que aparecen abajo.
Ya, por último, en la retinopatía diabética les quería como recalcar, como sale en su apunte, que la retinopatía diabética es una parte de esta enfermedad llamada oftalmopatía diabética que se produce debido a las constantes hiperglicemias. Es importante saber que, como dijo Pedro, tenemos un aumento de la osmolaridad del contenido en el humor vítreo por la cantidad de sorbitol. ¿Se acuerdan que dijo que el sorbitol al final era otra vía de transformar glucosa, porque ya tenemos tanta glucosa que se empieza a formar sorbitol? Ya, este osmolito es muy como, tiene gran osmolaridad, como que hay muchos osmolitos de sorbitol y por ende se produce una deshidratación, a lo que el sistema como que intenta compensar con aumento del contenido de agua. Entonces, estas como constantes deshidrataciones, hidratación, deshidrataciones, hidratación, cambian el índice de refracción del cristalino y por ende se producen las cataratas, que es como estas visiones borrosas que por lo general la gente se termina operando. Y lo que le expliqué anteriormente también, el glaucoma neovascular, cuando se obstruye este ángulo iridocorneal, por crecimiento de los vasos, se bloquea el drenaje del mismo humor acuoso y por ende aumenta la presión y se produce el glaucoma. Dale. Entonces, volviendo a las preguntas anteriores, ¿es correcto que presente un comportamiento distinto a las otras complicaciones microangiopáticas ante el tratamiento insulínico? Porque dijimos que en un inicio el tratamiento es negativo. Habían puesto harto la B, que es el tratamiento insulínico evita la progresión a la etapa proliferativa. Esto es falso, porque como vimos, como que la estimula en el fondo. La primera fase es dependiente de la necrosis del pericito. Eso también es falso, porque en la primera fase el pericito no se necrosa, se produce isquemia del pericito, pero es distinto. Y mantener una menor glucosa es perjudicial ya que aumenta su incidencia. No, claro que no, porque sabemos que mientras más controlemos la diabetes, menos incidencia tenemos de una progresión de toda esta enfermedad. De hecho, el control glicémico es una de las bases de nuestros tratamientos para estas enfermedades, entonces es falsa. Dale. La 5, entonces ahora que, no sé si les quedó claro esta secuencia que les traté de como incorporar, pero entonces primero hacemos este microaneurisma, luego este microaneurisma se rompe, se produce una hemorragia. Después tenemos exudados serios, que es como esta extravasación de lipoproteína, y después ya, en último caso, cuando está la embarrada, es el exudado algodonoso, que es irregular y es sinónimo de isquemia. Ya, y pasando a la última pregunta, ¿es correcto sobre la neuropatía diabética? A, que la mononeuropatía afecta solo a un nervio de forma brusca, generalmente estos son pares craneanos, principalmente el oculomotor. B, la neuropatía autonómica puede expresarse como disfunción multiorgánica a nivel cardiovascular, digestivo, pulmonar, genitourinario y sexual. C, la polineuropatía sensoriimotora distal simétrica debuta con compromiso sensorial y motor de las extremidades. D, la neuropatía es más compleja que la nefropatía y retinopatía, ya que además de compromiso microvascular de vasos nevorum, incluye axonopatía y gliopatía. Y en esta le fue súper mal. La respuesta correcta era la D, y 2 personas respondieron la respuesta correcta, siendo que 6 personas respondieron la B y 4 personas la C. Entonces vamos a explicar por qué la D es la correcta. Dale, Pedro. Bueno. Ya, a rasgos generales, la neuropatía diabética sabemos que compromete el sistema nervioso periférico. Se produce por esta hiperglicemia crónica, las que se ven impuestos los diabéticos. Es una forma frecuente de neuropatía en ambos tipos de diabéticos, tanto 2 como 1. Y el 60% la padece a los 10 años del diagnóstico. Además del compromiso microvascular de los vasos nervorum, que dijimos que eran estos capilares que irrigan los nervios, incluye axonopatía y gliopatía. Se produce, debido a estas 3 cosas que acabo de mencionar, se produce desmielinización y degeneración a nivel del axón, que afectan la transmisión del impulso nervioso, su rapidez y este como impulso saltatorio que es tan característico de nuestro sistema nervioso. Y posee sus 3 formas clínicas principales, que es la polineuropatía, la mononeuropatía y la neuropatía autonómica. Es muy importante que sepan que la mononeuropatía aislada se llama mononeuropatía porque por lo general afecta a un par craneal y es asimétrica.
siendo distinta a la neuropatía autonómica y la polineuropatía, que compromete de forma simétrica al cuerpo. Dale. Ya, entonces tenemos esta hiperglicemia crónica, que produce una microangiopatía de los capilares. Esta microangiopatía de estos capilares que irrigan los nervios principalmente y el sistema nervioso, produce una axonopatía y una gliopatía. La axonopatía se ve, la vamos a ver bien en una imagen que se ve más adelante, y la gliopatía también. Pero en conjunto, todas estas producen desmielinización y degeneración axonal, que característicamente es como la causa de la polineuropatía y la neuropatía autonómica, a diferencia de la trombosis microvascular, que es la causa de la mononeuropatía como tal. Entonces, igual, si bien la hiperglicemia afecta o sea, es la principal causa de estas tres como variantes, es importante saber que la mononeuropatía principalmente se produce por las trombosis microvasculares, ¿ya? Eso es lo que quería que entendieran con esta foto. Dale. Ya, y esta es la foto que les decía. Voy a como ser muy breve en verdad, pero la axonopatía diabética, vemos que tenemos la hiperglicemia, que afecta tanto a los neurofilamentos del sistema, el sorbitol. El sorbitol compite con otros MOL, que es un mioinositol, que a la bomba sodio-potasio ATPasa. Además, se activa la proteína quinasa C, que esta aumenta las prostaglandinas. Se ha visto que la prostaglandina E es la principal como inhibidora de la sodio-potasio ATPasa. Al no tener sodio-potasio ATPasa, nosotros no generamos el suficiente ATP. Entonces, como todos sabemos, no llegan los nutrientes suficientes ni el oxígeno suficiente a nuestros nervios, ¿ya? Eso, a nuestros axones en este caso. Y en el caso de la gliopatía diabética, se ven afectadas unas proteínas que son típicas de los nódulos de Ranvier, previas y posteriores a los nódulos, ¿ya? Estas proteínas son la PLP y la MOG, no es necesario que se aprendan el nombre, pero lo importante es que sepan que al no estar estas proteínas, estos canales de sodio se pierden dentro del nódulo de Ranvier y se van hacia como el axón sin esta forma de nódulo. Y esto también impide como el típico impulso de transmisión saltatorio, que nosotros conocemos, que se caracteriza por una mayor velocidad, como por una mayor sincronía que lo que ocurre en esta enfermedad. Dale. Y acá vamos a hablar de las dos primeras variantes de esta enfermedad. La polineuropatía es la forma más frecuente de las tres, compromete simétricamente ambas extremidades distales, induce síntomas sensitivos como parestesias, disestesias, anodinia o anestesia. Entonces, también compromete esta extremidad de forma motora, pero en etapas más avanzadas, que si se acuerdan era otra de las respuestas que salía anteriormente. La mononeuropatía aislado múltiple es un déficit de un nervio en forma brusca. Generalmente estos son pares craneanos, y el principal más afectado es el oculomotor, pero también puede afectar nervios de forma brusca, pero varios nervios al mismo tiempo, o que se vayan incluyendo más nervios a lo largo de la enfermedad. Entonces ahí sería una mononeuropatía múltiple. Como dijimos anteriormente, se debe principalmente a la isquemia axonal por trombosis microvascular. Y la tercera es, la neuropatía autonómica, que afecta al sistema nervioso simpático y parasimpático. Esta causa una disfunción multiorgánica, cardiovascular, digestiva, genitourinaria y de las glándulas sudoríparas. Bueno, causa las cosas que tenemos ahí, que yo creo que la única que se necesita explicar es este síndrome de denervación cardíaca, que produce una frecuencia cardíaca fija. Se llama denervación cardíaca porque al final el corazón mantiene una frecuencia cardíaca fija pese a estar en reposo o en ejercitación. Entonces, obviamente, el cuerpo al requerir mayor oxígeno y flujo cuando está haciendo deporte, no lo obtiene porque la frecuencia cardíaca está fija. Y
También cabe destacar este defecto en las glándulas sudoríparas que produce hiperhidrosis en la mitad superior del cuerpo y anhidrosis en la mitad inferior. Y esto tiene mucho que ver también y ayuda mucho al tema del pie diabético, porque los diabéticos tienen gran resequedad en los pies y además de esta neuropatía como tal nerviosa, como que no sienten debido a las parestesias o el efecto anestésico, perdón, además tienen estos pies muy secos. Entonces esto también es perjudicial para lo que vamos a ver en otras ayudantías que el pie diabético. Dale. Vale. Ya, entonces aquí vamos a responder todos juntos la última pregunta, que decía, la mononeuropatía afecta solo a un nervio de forma brusca. No, falso, porque puede afectar a un nervio de forma brusca, pero también puede afectar a varios nervios, también de forma brusca, y ahí sería una mononeuropatía múltiple. La neuropatía autonómica puede expresarse como disfunción multiorgánica, y acá había una trampa, o sea, no trampa, pero el pulmonar no afecta a los pulmones, entonces esa era falsa. Todas las demás disfunciones eran correctas. La polineuropatía sensorial-motora debuta con compromiso sensorial y motor de las extremidades. No, porque como vimos, debuta con compromiso sensorial en sus inicios, pero a medida que más avanza la enfermedad, se produce este compromiso motor de las extremidades. ¿Ya? Y la correcta finalmente era que la neuropatía es más compleja que las otras dos, ya que además del compromiso microvascular de estos capilares que irrigan los nervios, incluye axonopatía y gliopatía. ¿Ya? Y bueno, esto se los puse como que saqué cosas del apunte que me pareció importante que recordaran también, pero no están en las preguntas que hicimos, que la base del tratamiento de la diabetes es el manejo estricto de la glicemia. También es importante tratar las comorbilidades. Como dijo Pedro, el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona es clave. Si hay microalbuminuria, independiente si el paciente tiene o no hipertensión arterial, tenemos que partir con bloqueo de esta vía. Los anticuerpos anti-VEGF en retinopatía diabética proliferativa son muy útiles. Estos son anticuerpos proangiogénicos, que se acuerdan que hablamos que conllevan a la fase proliferativa. Así como datos, analgésicos centrales en neuropatía diabética dolorosa por lo general se usa pregabalina, incluso a veces hay que usar antidepresivos. Y el péptido C tiene una utilidad fisiológica en varios tejidos. Se ha visto que además de aumentar como la potencia de la insulina, aumenta la producción de óxido nítrico y mantiene la excitabilidad de las neuronas a nivel axonal. Entonces, en contraste a lo que creían anteriormente que el péptido C no tenía ninguna utilidad, el péptido C es muy importante, no solamente por ser como la basura de la insulina, sino que también tiene funciones fisiológicas importantes. Y eso.